Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:45). Saludo al doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Doctor Muñoz, gracias por acompañarnos. Mucho por hablar y quiero empezar por lo último que ha pasado en el país, que es esta pugna de poderes que se ha armado en la Asamblea Nacional y dejando el lado político, o digamos, más bien, los políticos aprovechando temas jurídicos para armarse bronca. Me refiero al tema de la enmienda constitucional que se aprobó hace pocos días para bajar de 92 a 70 el allanamiento a una ley. Dicen que es para quitarle el hiperpresidencialismo a la Constitución. Otros dicen que esto, en cambio, aumenta el parlamentarismo. Lo cierto es que se cogen de eso para pelear. Estimado Milton, muy buenos días. Buenos días, Verónica. Gracias a todas las personas que nos escuchan esta mañana. El grave problema que existe en el Ecuador a nivel jurídico-político, entre muchos otros también, sin contar los problemas graves de institucionalidad, es precisamente que estamos acostumbrados a legislar y a normar, cambiar nuestras normas por coyuntura, ¿ya? Nosotros debemos de superar esa cultura mala que tenemos en el país, y es precisamente este caso de la enmienda constitucional. Una enmienda constitucional importante al artículo 138 de la Constitución propuesta por el ex legislador Héctor Muñoz allá por el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia. ¿Cuál era el origen de esta enmienda? Precisamente reducir un poco el carácter hiperpresidencialista de nuestra Carta Magna, que nadie lo puede negar, ¿ya? Se ve presente en muchísimas cuestiones. Para citar un ejemplo muy corto, en el tema de muerte cruzada, la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea es prácticamente inaplicable, nunca va a existir, está en la Constitución, pero en la práctica nunca va a aplicarse. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, con un decreto, procede simplemente a destituir a la Asamblea. Entonces son estas ciertas figuras que fomentan un carácter muy fuerte del presidencialismo en nuestra Constitución. Para tener un poco de igualdad de armas en el tema de colegislación, se propuso esta enmienda constitucional, más allá de la coyuntura y más allá de quién esté ejerciendo el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Asamblea Nacional? Tuvo el apoyo, tuvo el control de la Corte Constitucional, por supuesto, que dictaminó que la vía era la enmienda, y fue a lo que corresponde, según el artículo 441 de la Constitución, a tramitarse en la Asamblea Nacional. Si bien se presentó en el año 2020, entiendo que el trámite había empezado alrededor de hace un año más o menos, y el artículo 441 es clarísimo. Establece que entre los dos debates respecto de la enmienda tiene que haber un año calendario. Entonces, claro, si la Asamblea no lo aprobaba, tengo entendido, hasta el 1 de junio, sobrepasaba esos plazos. Es decir, entiendo yo que no es una cuestión del Parlamento de afectar al presidente Noboa, no es una cuestión de coyuntura o antinoboa, como se la quiere Es que aquí presentar. tiene dos cosas importantes que usted menciona. Las fechas son claves y quien lo presenta también es clave. Estamos hablando de que cuando se presentó no había Noboa. Cuando se tramitó el primer debate tampoco había Noboa como presidente. Y quien presenta era un asambleísta de Suma, que no tiene nada que ver con el triunvirato que ahora denuncia el gobierno que existe en su contra. No es ni de Construye, no es ni social cristiano, no es ni correísta. Es decir, por ahí la sospecha de que aprobaste esta reforma para hacerme daño a mí no cabe. Y en el otro lado, doctor, para que de una vez me responda a las dos, en el otro lado, no aumente el hiperpresidencialismo, por el contrario, porque vamos a estar inundados de vetos totales. Ya se probó la semana pasada. Eso es una cuestión discrecional. Siempre el carácter de las objeciones que proviene del presidente de la República pueden, dependiendo del contenido de una ley, plantear una objeción parcial o una objeción total. Yo vería bastante mal que un gobierno, que un presidente de la República, simplemente por cambiar la mayoría para una ratificación parlamentaria cuando no esté de acuerdo con las objeciones, empiece a fomentar los vetos totales, porque eso va en contra del interés público. Ok, o sea, podemos estar de acuerdo en que ciertas disposiciones en distintas leyes la Asamblea Nacional puede estar equivocada o va contraria a lo que propone el gobierno, pero eso no va a implicar que va a empezar a vetar totalmente todas las leyes, porque eso no va contra la Asamblea, va contra nosotros como ecuatorianos. Entonces,
Sería una grave situación que el gobierno proceda de esta manera, teniendo en cuenta una cosa, que va a fomentar una gran oposición, unión al interior del Parlamento, y después de un año van a haber la ratificación de todos los proyectos por parte de la Asamblea. El veto total implica que no se puede tratar la ley dentro de un año, Claro, pero dentro de un año después puede ser aprobada, ¿no? claro. Entonces el gobierno tiene que manejar bien ese timing político, Y lo jurídico, que parecería que están conjuntamente con manejando el son Parlamento. las decisiones viscerales, porque se estrenó por partida doble la ley, ¿no? Yo me allano, yo te veto. Así fue, rapidito. La primera semana la ley se aplicó 2 veces. Debería estar contento Héctor Muñoz de ver cómo su ley empieza a funcionar rapidito, Sí, para bien o para mal. tal cual. O sea, el primer veto total que expidió el presidente de la República, recordemos, fue el del Código Orgánico de la Función Judicial, Claro. que si bien contenía disposiciones nefastas, que yo no entiendo cómo la Asamblea Nacional pudo haberlas apoyado, sí contenía también reformas interesantes. Pudo haber vetado la locura de los consejeros presos con licencia. Eso podía haberse vetado parcialmente. Exactamente. Yo ahí quiero entender un poco al presidente de la República. Yo pienso que quiso mandar un mensaje político. Pero a lo mejor tenía miedo de que con 70 nomás ya se ratificaba en el texto original. Exactamente. Yo pienso que ahí quiso mandar un mensaje político, ¿no es cierto? ¿Cierto? No, aquí disposiciones a favor de la corrupción, a favor de la impunidad, y quienes quieren utilizar una reforma legal para favorecer a corruptos, no vamos a ir a ninguna parte, y la vetó totalmente. En las demás normas, pues ya se empieza a ver que la Asamblea Nacional en ciertos casos archiva proyectos de ley, como en este caso la ley de seguridad digital, que entiendo yo que tenía varias disposiciones que no estaban de acuerdo muchas personas, incluso gremios a favor de la protección de datos, y por eso fue archivada. Entonces supera también un poco el tema político para prevalecer el tema técnico, Y ¿no? a propósito de vetos, Gonzalo, ¿cómo ve este veto total ejecutivo al proyecto de ley que permitía a los gobiernos autónomos descentralizados obtener de manera automática sus recursos? A ver, ese proyecto fue propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Yo entiendo el sentir de ese proyecto de ley y entiendo la buena fe con el cual fue presentado y, por supuesto, con el cual fue aprobado. Es decir, que las rentas que pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados pasen de forma directa, y que el gobierno no se a No cada pasa por rato finanzas. atrasándose con el pago de las transferencias que por ley, por constitución, les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora bien, entiendo también un poco la situación del gobierno. Eso está muy bien para ponerlo en la ley, y así debería Claro. ser en un estado ideal. Es- Lamentablemente, si usted, el momento de que el dinero ingresa al presupuesto general del Estado, vamos a suponer que el momento en la cuenta a principios de mes existen 500 millones de dólares, y usted de forma directa retira todo ese dinero para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, desfinancia totalmente al Estado. Ese es el problema en la práctica, que quienes hemos podido Claro. servir al Estado desde la función ejecutiva sabemos que existe, más allá de lo que puede decir la norma. Este tema que pregunta Vero me parece importante porque la plata no aparece por orden constitucional, ni por decreto, ni por ley. Es decir, no hay nomás, no hay una ley 010 que habla del recurso petrolero de las rentas a los GATS. Se cumple. A ver, eso sí se cumple si bien existen Pero, atrasos. es que ese es el tema, pues. Exactamente, pero es que lamentablemente vivimos en un estado que constantemente está debiendo dinero a proveedores, a maestros, en ese tipo de cuestiones. Entonces aquí estamos poniendo a los GATS en primera fila. Si nosotros retiramos Claro, los sí. primeros días de eso, el Estado incluso puede quedarse sin Podría pagar haber habido sueldos. veto parcial ahí también para sentarse a conversar y decir, bueno, Ah. hagamos algo para que no sea, para que sea un atraso de un mes. No sé, es decir, somos pobres, pues. En un Ex- estado pobre no se puede decir todo se paga con puntualidad y a todos, además. Exactamente, más aún que querían ponerle al presidente del Banco Central, en este caso, prácticamente con una posición totalmente decisoria respecto a las transferencias. Claro. Eso no puede ser, eso tiene que tener el gobierno central, indiscutiblemente. Claro, si no se podrían crear leyes para que, bueno, Ujú. el gobierno pague a todos, ¿no? Eso es Puntualito. posible. Claro, exactamente. Son las 8:54. Estamos hablando con el doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Ay, Gonzalo, hay otro debate que está en discusión en estas semanas y es el tema de la sucesión presidencial. Y bueno, el presidente busca a toda costa, obviamente, no dejarle encargado el cargo a la vicepresidenta Verónica Abad. Y ¿Qué la opciones tiene? vicepresidenta busca a toda costa que le encarguen el cargo. Estas son las cuestiones que suceden en el Ecuador, ¿no? Es lamentable porque un conflicto de índole personal que escaló a político entre el presidente de la República y la vicepresidenta es hoy una cuestión, un asunto de De Estado. Estado. O sea, esa es la gravedad de este tipo de cosas. Ahora,
el presidente está buscando todos los mecanismos legales para que no asuma cuando él tenga que solicitar licencia para proceder a la reelección, según lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia. Lamentablemente pienso yo que las vías que ha utilizado no son las correctas. Ha procedido a hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado respecto de la interpretación precisamente de este artículo 93, que no necesita ser interpretado. Este artículo es clarísimo y explica que cuando el presidente de la República va a proceder a reelegirse, tendrá que solicitar licencia. ¿Y quién lo reemplaza cuando existe la licencia en la cual se configura una ausencia temporal? Es la vicepresidenta o vicepresidente de la República. Es decir, no hay por dónde perdernos. Pero, Quieren aplicar, solo claro, para sí, sí, terminar, sí, estimado Milton, quieren aplicar una sentencia eso. interpretativa de la Corte Constitucional a los artículos 130 y 148. Dicha sentencia solamente aclara el cómputo de la reelección cuando existió una disolución de la Asamblea o una destitución del presidente. Bajo ningún concepto analiza, explica o aclara, porque no es necesario aclarar, el tema de la licencia en reelección. Y otra cosa más, es tan claro esto que el propio Código de la Democracia establece sanciones para todos aquellos funcionarios públicos o servidores del Estado que en ejercicio de sus funciones hagan campaña política. Eso aplica también al presidente de la República. Esto es solo para computar. La sentencia de 2010 de la Corte solo te habla de que no será computado para la reelección, es decir, sí podrías Podría volver en el reelegirse. 29, en el caso Exactamente. Novoa. Lo que están diciendo en este caso es que si es que existe una disolución de la Asamblea y existen nuevas elecciones, tanto presidenciales como legislativas, esa elección de mitad de periodo, esa elección excepcional por la disolución, no cuenta para el cómputo de los periodos de reelección. Eso es lo único que El aclara esta CNE ya sentencia. dijo, a mí no me vean, el procurador le lanzó al CNE, eh, ahora el procurador va a tener que dar una respuesta, y me imagino que en estos momentos nadie querrá estar en los pantalones del procurador, porque si le doy la razón al presidente, me expongo a violar la ley, porque el procurador no puede hacer interpretaciones constitucionales. Si le doy la razón, si no le doy la razón al presidente, me friego con el presidente. Ahora, yo pienso que el procurador ha dado muestras de ser un abogado serio en ejercicio de sus funciones. Pienso yo que en este caso, pues, no existe nada que interpretar, nada que aclarar. La aplicación de la norma es expresa, o sea, es clarísima, a tal punto que esa se complementa, como digo, con otros pasajes del propio Código de la Democracia. Vamos a suponer, idealmente hablando, una cosa que no debería pasar, que le dicen, no, presidente, usted no tiene que pedir licencia. ¿Qué pasa con las normas del propio Código de Democracia que establecen sanciones para los servidores públicos que que en el ejercicio de su cargo hacen campaña electoral o promueven eh, campaña para un determinado movimiento político? Esas normas están vigentes. ¿Y cuál es la jurisprudencia aquí? ¿Lo que le pasó a Allen Berbera o lo que le pasó a Pavel Muñoz? A ver, son cuestiones distintas, pienso yo. A Pavel Muñoz se le acusa de haber apoyado a una candidata presidencial en ejercicio de su cargo de alcalde. Eso está expresamente prohibido y pues se les impuso una multa en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿ya? En este caso sería el propio presidente de la República que abusando de su cargo no utiliza la reelección para ser, no, perdón, no utiliza la licencia para ser reelegido. Entonces, es una cuestión grave que afectaría la igualdad de condiciones en la cual compiten los demás candidatos y pues que afectaría gravemente nuestro proceso eleccionario en el año 2025. Otra hipótesis que se daba respecto a esta situación es que, bueno, se podía configurar una ausencia de la señora Verónica Abad en su misión en Israel y para que el presidente pues encargue a un ministro. A ver, esa es la más descabellada de todas. Voy a explicar por qué. Sacas el decreto y se acabó. Claro, verá, la ausencia temporal se manifiesta por dos cuestiones según el artículo 146 de la Constitución. Por enfermedad o por una situación de fuerza mayor que le impida ejercer el cargo. Ahí se configura una ausencia temporal. En esas dos cosas, la señora Abad pues ni está enferma, ni tiene una situación de fuerza mayor que le impida ejercer el cargo. Pequeño ejemplo, situación de fuerza mayor donde se configuró una ausencia temporal por 3 meses y perdió el cargo fue Jorge Glass, cuando era vicepresidente de la República. ¿Cuál era la circunstancia de fuerza mayor? Que estaba con prisión preventiva y no podía ejercer el cargo. Pasaron los 3 meses y perdió su calidad de vicepresidente de la República. Ahí se configura una ausencia temporal. En este caso, la señora Abad no tiene ninguna fuerza mayor ni tampoco está enferma. Eso no tiene ningún sentido por más que esté en Israel por el propio decreto, como usted bien dice, Milton, del presidente de la Ahora, República.
juicio político. Las mismas causales del 129 que para el presidente, para el vicepresidente o vicepresidente en este caso. Y si es que se la quisiera llevar por la vía penal, tendría que haber cometido peculado, no tráfico de influencias como aparentemente se está marcando el camino. A ver, Digo por el tema de su hijo, ¿no? claro, a ver, en el 129 de la Constitución, los delitos, por más que son infracciones de carácter penal, siempre tienen que analizarse desde el punto de vista político. En este caso, pues, de la señora Abad, tampoco hay una causal al tenor de esas causales perdón, de ese artículo, para poder determinar una infracción política. Recordemos que en eso están traición a la patria, genocidio, concusión, cohecho, peculado, y no existe al día de hoy una conducta de la vicepresidenta de la República que se ajuste al cometimiento de esas causales. ¿Qué pasa si la vicepresidenta es involucrada en el caso de Nene y se le dicta una orden de prisión? Eso es otro asunto, y ese es para mí el más grave que podría tener la vicepresidenta de la República. Hay que ser francos en una cosa. Yo confío mucho en la Fiscalía General del Estado, en lo que ha hecho la fiscal para combatir la corrupción y la impunidad a todo nivel. Entonces pienso yo que en este caso no va a actuar políticamente, va a actuar técnica y jurídicamente como lo ha venido siendo en todos los temas. Y si es que la fiscal encuentra, o la fiscalía encuentra argumentos, encuentra elementos, encuentra pruebas para formular cargos en contra de Verónica Abad y decide, de ser el caso, o solicitar una prisión preventiva, ahí sí se complicaría bastante la situación de la vicepresidenta de la República. Es el único caso donde yo pienso Porque que ahí sí podría configurarse el abandono del cargo. hay más que el abandono del cargo, es una ausencia temporal. Perdón, la ausencia temporal. Exactamente, se configura. Es exactamente igual al caso de Glass cuando era vicepresidente. Claro, ahí sí llegamos a lo que Lavero dice. Exactamente. Ahí sí se configuraría por fuerza mayor una ausencia temporal. Si esa ausencia es superior a 3 meses, automáticamente pierde su cargo.